Historias de triunfos y tragedias, de las páginas del tiempo, de aventuras y conquistas, mientras vamos en busca de la historia. Nadie sabía que estaban robando los secretos más importantes de Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas soviéticas no habrían alcanzado tanta importancia de no haber sido por la tecnología estadounidense. ¿Hasta qué punto fue importante la infiltración de agentes soviéticos en el gobierno de Estados Unidos? Bueno, como agente del servicio de inteligencia soviético, no me imagino regateando por mis honorarios con un congresista estadounidense. Pero eso fue lo que ocurrió. La culpabilidad o inocencia de personas como Alger Hiss o los Rosenberg fue tema de debate durante años. La caza de comunistas de la década de 1950 fue una época aterradora en Estados Unidos, y ahora la información nueva procedente de los archivos del KGB otorgan credibilidad a muchas de las sospechas en torno a los espías entre nosotros. La Segunda Guerra Mundial ha finalizado y los vencedores se reparten el mundo. Media Alemania y todo el este de Europa quedan bajo control de la Unión Soviética al tiempo que cae el telón de acero. El antiguo aliado de Estados Unidos es ahora su enemigo y las líneas de combate toman una nueva forma bélica, la Guerra Fría. Casi todos los americanos creen que la confrontación con el comunismo es inevitable. Muchos temen que espías comunistas se están infiltrando y suponen una amenaza para su forma de vida. Los políticos estadounidenses inician su ataque al comunismo. In my hand a microfilm of very highly confidential secret State Department documents. These documents were fed out of the State Department by communists who were interested in seeing if these documents were sent to the Soviet Union. Las vidas y reputaciones de muchos empiezan a ser puestas en entredicho. Desde Hollywood a Washington D.F. y hasta los despachos de Manhattan, la lealtad pasa a un primer plano y la pregunta, ¿es usted o lo ha sido en alguna ocasión?, está a la orden del día para detectar posibles infiltraciones comunistas. En 1948 el Comité de la Cámara para Actividades Antiestadounidenses lleva ya una década persiguiendo a supuestos comunistas. El testigo más célebre que es llamado a declarar ante dicho comité es Alger Hiss. Graduado de Harvard, Hiss trabajó primero para el Justicia de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes y posteriormente fue agente del Departamento de Estado y asesor del presidente Roosevelt en la Conferencia de Yalta de 1945. En 1948 Hiss es acusado de espiar para los soviéticos. Muchos, entre ellos el presidente Truman, se muestran escépticos ante tal acusación. Un periodista le preguntó a Truman, ¿cree que estas investigaciones son simples pretextos? Y él respondió sí. Cuando el Comité de la Cámara para Actividades Antiestadounidenses llama a Hiss a testificar en 1948, un joven congresista de California, Richard Nixon, dirige la vista. No apologies to the American people for my part in putting Alger Hiss where he is. Junto a Nixon, el principal acusador de Hiss es Whittaker Chambers. Editor de la revista Time y antiguo agente comunista convertido ahora en informador, Chambers sostiene que Hiss era miembro de su antigua célula comunista. En 1950, Hiss es acusado de perjurio por haber negado ante un gran jurado que conocía a Chambers y por haberle pasado documentos robados al Departamento de Estado. Mientras Hiss es interrogado por el Congreso y un gran jurado, los espías gubernamentales realizan sus propias investigaciones. Trabajan sin descanso para tratar de descifrar cables secretos soviéticos que durante la guerra circularon entre Moscú y sus agentes en Estados Unidos. En 1946 logran desentrañar el código soviético. Los mensajes recién descifrados son calificados con un nombre en clave elegido al azar, Venona. Y Venona ofrece revelaciones inquietantes. Hay más espías en activo en Estados Unidos que los que inicialmente se sospechaba. Así pues, los años de guerra son realmente la edad de oro que se inició en la década de 1930. Es la auténtica edad de oro del espionaje soviético en Estados Unidos. Los cables descifrados que componen Venona son algunos de los secretos de espionaje mejor guardados del siglo. Se trata de información clasificada y quienes trabajan en ella reciben órdenes de la Agencia Nacional de Seguridad de no comunicar sus averiguaciones a nadie, ni siquiera al presidente Truman. Meredith Knox Garner fue uno de los encargados de descifrar el código. No es culpa mía, no sé por qué dieron aquella orden.
Quizá pensaban que los políticos en general, y especialmente los que tienen más poder y a los que no podían intimidar para que guardasen el secreto, no permitirían que los demás llegaran a saber qué estaba ocurriendo. Supongo que, sencillamente, no se fiaban de ningún político. Imagínese si hoy a un presidente de Estados Unidos se le negase el acceso a cierta información secreta de carácter vital. Caerían cabezas y con toda la razón. Los mensajes de Venona siguieron siendo un secreto celosamente guardado hasta 1995 y 96, cuando la Agencia Nacional de Seguridad los desclasificó casi en su totalidad. Como si se tratara de una cápsula de un tiempo pasado, los mensajes nos hablan de espías que se habían infiltrado en todos los ámbitos de la vida estadounidense, en el Departamento de Estado, en la Oficina de Servicios Estratégicos e incluso en el Laboratorio de Alto Secreto de Los Álamos, donde se creó la bomba atómica. Ted Hall, un joven físico que trabaja en dicho centro, pasa información vital a agentes rusos que a su vez ayudan a los soviéticos a fabricar sus propias armas nucleares. Aunque ya en el año 1950 el FBI vigila a Hall, jamás le detuvo, ya que dejarle al descubierto haría saber a los rusos que Estados Unidos había descifrado su código secreto. Hall se mueve con total libertad. Hall finalmente confesó haber facilitado a los soviéticos información explícita acerca del proceso de fabricación de la bomba atómica. Se le permitió abandonar el país y emigró a Gran Bretaña, donde llegó a ser un prominente y notable científico. Pero los mensajes desclasificados de Venona depararían alguna que otra sorpresa más. Está demostrado que Alger Hiss, el hombre que simbolizó la llamada caza de brujas, fue un espía soviético de importancia. No solo se le incrimina por los documentos de Venona, sino además por otra fuente que ofrece nuevas pruebas encontradas en los archivos del KGB. Alger Hiss fue una fuente de información para el Servicio de Inteligencia Militar Soviético, que es un organismo totalmente diferente. Pero en esos ficheros encontré gran cantidad de documentos sobre Alger Hiss, en los que aparecía su nombre real. Recuerdo la frase: con Alger Hiss como fuente de información, no necesitamos a nadie más. En 1994, los agentes de Moscú ya no tienen motivos para proteger los secretos de la era estalinista y deciden abrir parte de los archivos del KGB para que pueda escribirse por vez primera la historia del espionaje soviético. El historiador estadounidense Allen Weinstein forma equipo con el periodista y exagente del KGB Alexander Vasiliev para examinar los archivos. Soy la primera persona que investigó los archivos. Nadie, ni siquiera quienes me los facilitaron, sabían qué contenían. Y descubrí muchas cosas que nadie esperaba que fuera a encontrar. Weinstein y Vasiliev se embarcan en un apasionante periplo del descubrimiento. Cada nuevo archivo ofrece información detallada en torno a estadounidenses que colaboraron con Moscú. Las revelaciones de los archivos del KGB también reflejan los sorprendentes hallazgos de los documentos de Venona. Es una verdadera mina de oro desde el punto de vista de un historiador, mucho más reveladora que las dos fuentes de información del caso Watergate, pues los datos son los mismos en sus archivos y en los nuestros. Y la pregunta es, ¿podía yo haber imaginado algo así? De ninguna manera. Los archivos del KGB revelan sorprendentes detalles acerca de los estadounidenses que espiaron para Moscú. Pero ¿quiénes eran aquellas personas y qué les impulsó a espiar para los comunistas? Casi todos ellos estaban motivados por altos ideales, otros por amor y en un solo caso por simple codicia. Remontémonos a Estados Unidos, en la década de 1930. La Gran Depresión produce desempleo generalizado. Muchos creen que el capitalismo ha fracasado, son tiempos fértiles para el comunismo y Moscú se lanza a la búsqueda de agentes, personas que simpatizan con la causa pero que no son comunistas, que no levantarán sospechas y podrán infiltrarse en los ámbitos más relevantes de la sociedad estadounidense. Sin embargo, un hombre que se ajusta a ese perfil no es reclutado, sino que se ofrece voluntariamente. Samuel Dickstein, nacido en Lituania, tiene 6 años cuando su familia le lleva a Estados Unidos en 1891 y forma parte de la gran oleada de inmigrantes que se produce con el cambio de siglo. Samuel asciende en las filas políticas del Partido Democrático de Nueva York y en 1922 es elegido al Congreso de Estados Unidos. Sigue trabajando para su distrito de Nueva York durante los momentos más difíciles de la Depresión. Era un demócrata de la ciudad de Nueva York.
Un inmigrante ruso nacido en el seno de una familia judía, con unos índices de paro o de infraempleo entre el 20 y el 30%, y una pobreza generalizada en Estados Unidos, y con el ascenso de Adolf Hitler en Alemania, hecho que sensibilizó enormemente a la comunidad inmigrante judía de muchas zonas de Nueva York. El terreno estaba especialmente abonado para la aparición de organizaciones radicales de apoyo. Ese es el entorno del que procede el congresista Dick Stein. Sus votantes son mayoritariamente inmigrantes, refugiados políticos que huyen de Europa. Y a mediados de los 30 esa tensión la produce básicamente el fascismo. Aquel hombre era muy popular entre los inmigrantes. Estaba al frente del Comité de Inmigración de la Cámara, pero alcanzó celebridad al iniciar el proceso que daría origen al Comité para Actividades Antiestadounidenses de la Cámara. En 1934 Dick Stein logra la aprobación de la Cámara para tal comité temporal. Es nombrado vicepresidente y John McCormack, de Massachusetts, presidente. Durante el primer año de vida del comité, Dick Stein trata de que se centre en simpatizantes nazis, pero otros miembros amplían el espectro para incluir a los comunistas de Estados Unidos. Archivo número 15428 del KGB. Es el archivo de Samuel Dick Stein y revela una de las mayores ironías de la historia del espionaje. Samuel Dick Stein, el hombre que creara el Comité para Actividades Antiestadounidenses de la Cámara, se convierte en un agente a sueldo de los servicios de inteligencia soviéticos. Pero mayor sorpresa fue descubrir que, a diferencia de la mayoría de los agentes de la red de espionaje soviético durante las décadas de 1930 y 1940, casi todos estadounidenses motivados por ideales antifascistas y comunistas, Dick Stein lo hacía por dinero. Me sorprendió que nadie dentro del servicio de inteligencia conociera ese dato, pero no me sorprendió que algunos políticos estuvieran al tanto. Cuando el exagente de la KGB Alexander Vasiliev tiene ante sí por vez primera el archivo de Dick Stein, se encuentra con la descripción de un hombre audaz y sin escrúpulos que tenía algo en mente cuando entró por su propio pie en la embajada soviética en Washington, Distrito Federal, el 20 de diciembre de 1937. Dijo, yo podría ayudarles espiando a organizaciones fascistas rusas de Estados Unidos, pero tendrán que pagarme. Pidió unos 5 o 6 mil dólares mensuales. Entonces ellos empezaron a regatear. Bueno, como agente del servicio de inteligencia soviético no me imagino regateando por mis honorarios con un congresista estadounidense. Pero eso fue lo que ocurrió, y al final acordaron pagarle $1.250 al mes. Por ese precio, el congresista Dick Stein tratará de proporcionar cualquier cosa que pueda interesar a los soviéticos. Tenemos una lista de diversos artículos que él pasó en los que se incluían informes gubernamentales internos en torno a los presupuestos que Estados Unidos estaba destinando a operaciones militares. Según los archivos, es voluminosa la documentación gubernamental que al parecer pasó. Pero en aquel periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, los rusos quieren que Dick Stein investigue a los grupos antisoviéticos de Estados Unidos. Dick Stein se sentía mucho más a gusto espiando a grupos fascistas o monárquicos. Uno de los aspectos de la inteligencia soviética es que nunca abandonaron su interés por los grupos de monárquicos, por reducidos que fueran, que aún seguían en activo y que apoyaban la restauración de la monarquía en la Unión Soviética, ni por los seguidores de Trotsky, que formaban un grupo igualmente reducido, incluso después de su asesinato. La inteligencia rusa ve su oportunidad de oro cuando se entera de que el entonces temporal Comité Antifascista pasará a ser permanente en el Congreso con el rango de comité en activo. La infiltración de agentes soviéticos en el gobierno de Estados Unidos. Bueno, como agente del servicio de inteligencia soviético no me imagino regateando por mis honorarios con un congresista estadounidense. Pero eso fue lo que ocurrió. La culpabilidad o inocencia de personas como Alger Hiss o los Rosenberg fue tema de debate durante años. La caza de comunistas de la década de 1950 fue una época aterradora en Estados Unidos, y ahora la información nueva procedente de los archivos del KGB otorgan credibilidad a muchas de las sospechas en torno a los espías entre... Historias de triunfos y tragedias, de las páginas del tiempo, de aventuras y conquistas,
mientras vamos en busca de la historia. Nadie sabía que estaban robando los secretos más importantes de Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas soviéticas no habrían alcanzado tanta importancia de no haber sido por la tecnología estadounidense. ¿Hasta qué punto fue importante la infiltrarse un primer plano? Y la pregunta, ¿es usted o lo ha sido en alguna ocasión? Está a la orden del día para detectar posibles infiltraciones comunistas. En 1948 el Comité de la Cámara para Actividades Antiestadounidenses lleva ya una década persiguiendo a supuestos comunistas. El testigo más célebre que es llamado a declarar ante dicho comité es Alger Hiss. Graduado de Harvard, Hiss trabajó primero para el justicia de la Corte Suprema Oliver Wendell Holmes y posteriormente fue agente del Departamento de Estado y asesor del presidente Roosevelt en la que ponen una amenaza para su forma de vida. Los políticos estadounidenses inician su ataque al comunismo. Holding in my hand a microfilm of very highly confidential secret State Department documents. These documents were fed out of the State Department by communists who were interested in seeing if these documents were sent to the Soviet Union. Las vidas y reputaciones de muchos empiezan a ser puestas en entredicho. Desde Hollywood a Washington DF y hasta los despachos de Manhattan, la lealtad nosotros. La Segunda Guerra Mundial ha finalizado y los vencedores se reparten el mundo. Media Alemania y todo el este de Europa quedan bajo control de la Unión Soviética al tiempo que cae el telón de acero. El antiguo aliado de Estados Unidos es ahora su enemigo y las líneas de combate toman una nueva forma bélica, la Guerra Fría. Casi todos los americanos creen que la confrontación con el comunismo es inevitable. Muchos temen que espías comunistas se están infiltrando y